Partido Socialista, porque claro, no se va un dirigente cualquiera al Grupo Mixto. Es que ha sido secretario de organización, es que ha sido un hombre clave, por ejemplo, en el ascenso de Pedro Sánchez. Claro, es que a estas horas, hace una semana, estaban deteniendo al asesor Koldo García, y una semana después, ¿quién le iba a decir al Partido Socialista que su exsecretario de organización estaba sentado en la última bancada del Congreso en el Grupo Mixto? El desgarro interno, el desgarro con la militancia, el desgarro para el PSOE es evidente. Lo que ocurre es que hay que preguntar, si se lo pregunta el PSOE también, quién produce ese desgarro. Y la sensación en miembros del Gobierno y en parte de la militancia es que este desgarro no lo provoca Santos Cerdán, sino que lo provoca Ábalos. Nadie, no hemos visto a militantes del Partido Socialista salir a defender al diputado Ábalos. No hemos visto una indignación porque se está señalando a un culpable. Lo que hemos visto es a un excelente diputado como es Ábalos, hay que decirlo, que tiene grandísima oratoria, que el discurso de ayer en el Congreso fue impecable. Que tiene un cuajo político estos días realmente espectacular. Claro, y dice, otra cosa es que para mí hay algunas contradicciones, claro. Soy consciente de que algo falló en mi responsabilidad a la hora de elegir o de controlar a mis asesores y luego no querer asumir la responsabilidad porque, claro, la explicación es ya no soy ministro. Es que ahí va. No soy un corrupto, están siendo injustos conmigo, puede generar empatía. Pero no contesta las preguntas, ¿por qué? Porque ahí vienen las contradicciones. Primero, antes de ir ahí, dice el sábado en La Sexta que pondría su cargo a disposición del partido, porque el partido es más importante que las personas. Eso es mentira, no ha sido así. Lo que está haciendo Ábalos es defender su posición personal a los 64 años por encima de todo, del propio Pedro Sánchez, del propio Santos Cerdán. Cuando hoy dice Santos Cerdán están, secretario de organización, en la misma posición que yo, lo que está intentando es repartir la culpa. Aquí, Koldo, es responsabilidad de todos. No, señor. Y aquí voy donde termino. Lo que no respondió ayer es ¿por qué no es, Koldo, responsabilidad de todos? Porque Santos Cerdán lo dejó como conductor de Ábalos. Como conductor de Ferrat en el pool de conductores del partido. Fue Ábalos quien de conductor le asciende a consejero en empresas y fue Ábalos el que bajo su dirección le permitió moverse por las administraciones públicas, recomendar a una empresa y quien ha adjudicado presuntamente estos contratos y quien se lleva presuntamente 1,5 millones de euros. Lo que hizo ayer es no asumir su responsabilidad en una construcción del relato que algunos le están... ...entre comillas, individual, ¿no?, como diputado, la pone por delante del de su organización. Porque una vez ya la organización ha tomado la decisión de que tú des un paso atrás, tú tienes mecanismos para poder recurrir esa decisión, o sea, si quieres, hay una comisión de garantías, etcétera, pero ahora básicamente lo que haces es insubordinarte contra tu organización para preservar lo que tú consideras es tu honorabilidad individual. Veíamos hace unos minutos cómo Alberto Núñez Feijóo hoy salía de la sesión de control por los pasillos del Congreso y decía, está claro que Pedro Sánchez sabía de esta trama cuando se carga a Ábalos y no dijo nada. La salida del presidente del Gobierno hace unos minutos, Pedro Sánchez. Señor Sánchez, buenos días. Dolido por esas palabras de Ábalos. Gracias. ¿Cómo las vivió? Gracias. Segovia, Pilar. Sí, es que yo insisto en que el discurso de Ábalos tiene muchas fugas, lo cojas por donde lo cojas. Porque claro que el desgarro personal con la militancia es evidente, pero también es evidente que está poniendo por delante su puesto y su escaño por delante de todo el partido. Dice que no le llamaron, en la entrevista con Alsina esta mañana, que no le han notificado absolutamente nada. Cuando detienen a su principal asesor y le acusan de haberse llevado 1,5 millones de euros gracias a las competencias que le dio para gestionar esos contratos por la pandemia, ¿se ha puesto en contacto Ábalos con el Partido Socialista en algún momento para explicarles qué competencias le dio, cómo se pudo producir y explicarles durante esos 4 años qué hizo Ábalos en el Ministerio? A nadie le consta que lo haya hecho, que Ábalos hubiera intentado dar esas explicaciones. Se ha mostrado sorprendido y estupefacto, cuando lo que tiene que dar es pues una explicación a lo que pasó en ese ministerio. Pero tampoco ha respondido Ábalos al daño que le hace al partido que haya un caso de corrupción que, aunque no le señale penalmente, sí le señala políticamente como responsable. Y tampoco ha dado una respuesta al, oiga, tienen 2 citas electorales, unas dentro de nada, las europeas. Bueno, antes están las elecciones vascas. ¿Ha respondido Ábalos a si le podía hacer daño a su partido en 2 citas electorales? Por eso digo, solo se ha preocupado a Ábalos de defender su escaño por motivos seguramente económicos, seguramente de aforamiento, frente al partido, frente al proceso electoral y frente a la imagen que les haya podido perjudicar. Por eso digo que esta heroicidad del hombre no imputado y no acusado de corrupción creo que tiene todavía muchas fugas. Lo que ha deslizado en las últimas del mundo, aunque la situación yo creo que es
algo más compleja. Muy débil, sí. Y luego insisto en que hay que esclarecer muchas cosas en este escándalo, porque también había avisos del Tribunal de Cuentas. Decía, oiga, que le han dado ustedes un contrato, señores de Puertos del Estado, señores de Adif, a una empresa que no tenía ninguna experiencia en esto, que además no han acreditado ustedes su solvencia. En fin, o sea, que es que eso ocurrió no es en todo una cosa el país, que haya surgido así de pronto. O sea, que hay avisos Además, y han fallado claramente Carlos, controles. Sabemos cómo y no funciona te digo el ya en Tribunal de Baleares. Cuentas. Si el Tribunal de Cuentas, si detecta un contrato con posible irregularidad, lo manda a un juzgado. No, pero, pero hay una cosa intermedia. No, este no se mandó, funciona así. Pero déjame que termine. Hay una cosa intermedia. El Tribunal de Cuentas. Oye, es como, ¿os acordáis cuando el PP decía, no, pero si es que esto, la caja B no existe porque lo ha auditado el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas llega donde llega, no llega a ver si Coldo... El Tribunal de Cuentas, gobierno de coalición, a Pablo Bustenduy, que es el ministro de Derechos Sociales y Consumo, pero antes Pilar Velasco, Pedro García Guardacó, maestre. Sí, es que el relato de dónde venía el Partido Socialista es importante también para entender lo que ha pasado de la semana pasada a esta. Efectivamente, veníamos de una investidura de alto voltaje, con la tensión de la ley de amnistía, con unos malos resultados en las gallegas. Lo peor que le podía pasar al PSOE es tener un caso de corrupción que afectara a un asesor del exministro Ábalos, porque afecta al ADN fundacional del gobierno de Pedro Sánchez. Y eso lo sabe bien Ábalos, que como bien ha recordado, él estaba en ese coche en el año 2017 que llevó al primer gobierno de coalición de izquierdas. Con lo cual la reacción es comprensible. Hay un listón del gobierno y hay un listón de Ábalos. Ese listón del gobierno es cortafuegos inmediato. Nosotros ponemos el listón más alto. Lo peor que nos puede pasar es un caso de corrupción que afecte, aunque no sea un exministro, a la imagen de nuestro gobierno. Con lo cual se tienen que asumir responsabilidades políticas. El error de cálculo, seguramente del PSOE, fue no medir que Ábalos no tenía nada que perder, que ya el diputado Ábalos, porque por mucho historial que tenga, hoy era el diputado Ábalos, con la edad que tiene, con el agarre que tiene ya en el partido y, como bien ha recordado él, sin ninguna responsabilidad. Con lo cual, ¿por qué iba a dejar el escaño si tiene aforamiento y tiene garantizado el sueldo? Ha habido ahí un error de cálculo y el daño es que va a seguir en la bancada. Y al listón del gobierno de responsabilidades políticas, Ábalos está diciendo como la vieja política, un poco como el Partido Popular de entonces, de si yo no tengo sentencia firme de corrupción, si a mí no se me imputa, yo aquí no tengo ninguna responsabilidad. El fallo de lectura, o quien no quiere leer la responsabilidad, es Ábalos. Y termino. Efectivamente, el gobierno cogerá aire, ni siquiera con la ley de amnistía, que lo veremos la semana que viene si cede o no cede, cuando tengan los primeros presupuestos. Ahí vuelve a empezar la legislatura, que si no va a ir muy ahogado. Pedro, maestre. Pero ¿qué hubiéramos dicho si el PSOE no le hubiera exigido la dimisión a Ábalos? Claro. Estaríamos hablando de complacencia con la corrupción, etcétera. El problema que tiene Sánchez ahora es que está ante un dilema infernal. Tiene dos alternativas y las dos son pésimas. Y hablo de la amnistía, claro. La semana que viene tiene que decidir si pacta con Junts, lo que supone que tendrá que ceder e incluir en la ley la amnistía a todos los delitos de terrorismo, a todo tipo de delitos, y eso naturalmente conlleva no solamente que tiene que incumplir su palabra, sino un descrédito. Pilar. Sí, fíjate, la trama del asesor de Ábalos es vieja trama, es muy burda, según la querella de la Fiscalía y el auto del juez. Es una persona que de espaldas a su ministerio se junta con los empresarios que quieren traer mascarillas de China y se lleva por detrás 1,5 millones de euros. ¿Y qué hace con ellos? Empieza a comprar pisos, a ponerlos a nombre de su familia, 1,5 millones de euros en Benidorm, en tierras. Vieja trama. Pero es que la respuesta de Ábalos es también vieja respuesta, vieja política. No tengo ninguna responsabilidad sobre eso. Si no vienen a mí a imputarme, yo no tengo nada que ver. Por eso, volviendo al cuál debe ser la respuesta de la política y poniendo en valor que el Partido Socialista en este caso también haya subido su listón, se echa en falta que aunque este marco de la corrupción no sea el más favorable para el Partido Popular, por lo menos alabe la decisión y diga además que la comparte y que como partido de la oposición mayoritario diga que va a actuar así también en el futuro si cualquiera de sus imputados en una de sus administraciones tiene un responsable superior. Esa respuesta, y eso también lo tiene que aclarar el Partido Popular, porque venimos de años con mucha corrupción muy duros y tienen que poner un listón compartido. Ahora vamos a recordar la intervención hoy de Alberto Núñez Feijóo y el debate y el duelo dialéctico con el presidente del gobierno Pedro. Ser ministro, pero que existía. Sin embargo, en las últimas horas, en los últimos días, dice Ábalos que su interlocutor ha sido el secretario de organización.
No es que se tuerce, sino que cambia. O hasta hace nada, hasta la detención, vaya. He estado en comunicación, me vi con él y después de lo del cese, ¿no? Hombre, cambia la relación, porque yo ya no estoy en el gobierno, no estoy en la dirección política, no tengo un trabajo de relación, por lo tanto ya es más ocasional. Yo he hablado, como digo, con el secretario de organización mucho y esa ha sido mi interlocución. Y una última, Ábalos ya no es diputado del Grupo Socialista, está suspendido de militancia. ¿Tirará de la manta para destapar a su partido y a Pedro Sánchez? Esto dice Ábalos. ¿Tiene usted manta de la que tirar? Nah, ya es que oigo tantas cosas y... ¿Es usted una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco. ¿Le pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado? No, lo único que me pide el cuerpo es defenderme y de salir al paso de tantas cuestiones interesadas. Bueno, las palabras de Ábalos en el día 1, Antonio, fuera del PSOE. Pilar Velasco, tu último titular. Para la reacción de Ábalos de asunción de responsabilidades solo hay dos opciones, o que esté anteponiendo sus intereses personales por encima de todo, o que sea de esta vieja política en la que uno no entiende que tiene que tener alguna responsabilidad política cuando salta un caso de corrupción. Dicho lo cual, está en el grupo mixto, eso ya es irrevocable, no va a salir de ese escaño del grupo mixto, pero las palabras de Susana Díaz son significativas. Hay un quebranto, hay una ruptura, hay un dolor en el PSOE por ver a su secretario de organización anterior en la bancada del grupo mixto, pero el mensaje es para José Luis, como le ha llamado, que recapacite. Ese malestar no es con la decisión que ha tomado el PSOE de poner el listón alto sobre las responsabilidades, sino sobre la recapacitación que tiene que hacer José Luis Ábalos sobre su responsabilidad política. Presidente de la Generalitat Valenciana, expresidente de la Generalitat Valenciana, valenciano.